Hi, my name is Julián. I am your teacher in English. Hola, me llamo Julián, yo voy a ser tu profesor de inglés en esta sesión para nivel básico, ¿ok? Es un placer poder saludarte y poder acompañarte en este proceso de aprendizaje. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase con un tema muy importante que es present simple, simple present, presente simple. Este es un tiempo gramatical que nos permite hablar de actividades o acciones que realizamos en un momento específico, ¿ok? Entonces, hoy vamos a aprender cómo conjugar verbos en este tiempo presente, qué modos existen, afirmativo, interrogativo y negativo, y cómo entender, digamos, que, cuál es la estructura base de cada uno de estos modos, ¿vale? Para asimismo tenerlos claros para los siguientes tiempos gramaticales. Entonces, podemos comenzar. Bueno, entonces, antes que nada, es importante tener en cuenta, volvamos acá, que este cuadro es bastante completo realmente porque nos muestra cada uno de los sujetos, nouns, sujetos, de, que existen y obviamente su respectiva conjugación, tanto en interrogativo como en negativo y asimismo en afirmativo. Entonces tenemos por un lado I play, este es un ejemplo muy sencillo. Nosotros vamos a tratar de hacer uno un poquitico más completo, ¿ok? Con sujeto, verbo y predicado. Primero que todo, quiero que tengamos claros cuáles son los diferentes pronombres, ¿ok? Diferentes pronombres son I, yo, you, tú, he, que significa él, perdón, she, ella, it, esto, we, nosotros. Aquí vuelve a aparecer you, pero haciendo referencia a ustedes, a plural. ¿Cuándo podemos utilizar, cuándo entendemos o cuándo asimilar que estamos hablando de usted o de tú o de ti, perdón, y cuándo estamos hablando de ustedes en singular y en plural? Realmente eso depende del contexto, ¿ok? Del contexto de la conversación, tú vas a entender si están hablando de singular, es decir, de ti, aquí, tú, o de ustedes. Dependiendo del contexto, puedes entender cuándo se habla de cada quien. Y finalmente, they, ellos o ellas. Ellos o ellas. Esos son todos los nouns, pronombres que existen. Vamos a dejarlo acá. Y ahora sí, entrando ya en materia, el presente simple tiene tres modos, como ya los pudimos ver. Modo afirmativo o positivo. Podemos utilizar el ejemplo que vimos allá. I play soccer. Podemos usar más ejemplos. Tenemos, digamos, eh, you, you drink soda, por ejemplo. Pero pues en este caso solo vamos a utilizar uno para explicar con más claridad el, el tema de las estructuras, ¿ok? Entonces, I play soccer. ¿De qué se compone esta estructura? Bueno, como lo podemos ver acá, es algo muy sencillo. Noun, sujeto, verb, complement. Incluso podemos copiarlo, nos puede servir para más adelante. Complement. Noun, verb, complement. Sujeto, verbo y predicado. I play soccer. Vamos a dejarlo aquí. Podemos dejar en otro color, puede ser verde. Y podemos dejarlo acá. Perfecto. Entonces, en positivo, una estructura súper sencilla, sujeto, verbo y predicado, que sería, please repeat, I play soccer.
Repeat, please. I play soccer. I play soccer. Perfect. Ahora, para ver ese tiempo en pregunta, en interrogativo, perdón, la estructura es la siguiente. Como pudimos ver en el ejemplo que vemos acá en nuestra tablita, empezamos con una palabra que está en color purple, en morado, es un do. Ese es el auxiliar que nos hace entender, es el auxiliar de tiempo. Esa es una palabra que nos permite conocer en qué tiempo estamos hablando, en este caso, in present. Cuando estamos hablando en presente simple, se tiene que utilizar el do. Es obligatorio usar el do cuando vamos a hacer pregunta, porque si vamos a saber si nos están hablando en presente o en qué otro tiempo. Cada tiempo tiene su auxiliar. Entonces es necesario conocer cuáles son los diferentes auxiliares y asimismo saber en qué tiempo preguntar y en qué tiempo estamos hablando o nos están hablando también. Entonces el do, noun, que ya vimos que es noun, sujeto, noun, verb, and finally the complement. Ah, ok. Y el símbolo de pregunta. Siempre es importante ponerle símbolo de pregunta. Entonces, un ejemplo de esto, podemos utilizar nuestra oración primera. Do you play soccer? Esta es nuestra pregunta básica. ¿Juegas fútbol? Do you play soccer? Okay? So, please repeat. Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Thank you. Pretty good. Oh, no. Ya. Y vamos a ponerlo acá. Ahora, ¿cuál nos falta? Negative. Ujú. Negativo. Esta pregunta, si ya pudimos, si ya tomamos nuestra clase de presentation, vamos de pronto a asimilarla con la clase, porque de hecho este tipo de preguntas se utiliza en la clase de presentation, la podemos ver en la clase de presentation, y si ya ustedes la habrán identificado, pudieron darse cuenta que esa pregunta se responde de dos formas. Yes, I do, es decir, sí, o por otro lado, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Son las dos posibles respuestas. Sí, por un lado, sí, por el otro lado, no. Vamos a dejarlo aquí. Queda súper bien. Y ahora acá. Para hablar de negative. Bueno, a la hora de hablar de negative, debemos tener claro nuestra estructura, ¿vale? Va a ser igual a, a nuestra estructura de presente, perdón, de positive, solamente que vamos a agregar una cosita, ¿vale? Y es, bueno, empezamos aquí con noun más el auxiliar de negativo, el don't, verbo, and the complement. This is the basic structure of all the times in English, okay? Esa es la estructura básica para todos los tiempos en inglés. O bueno, para la mayoría de los tiempos en inglés, ¿ok? Entonces, como ya tenemos clara la estructura, podemos proceder a escribir nuestro ejemplo que venimos trabajando. I don't play soccer. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá arriba. And please repeat. I don't play soccer.
I don't play soccer. I don't play soccer. Excelente. Ahora, si podemos ver acá en la tabla, I play, you play, he, she, it cambian, tanto en afirmativo como en pregunta y aún en negativo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ese es nuestro siguiente punto a ver. En inglés hay una regla que dice que cuando se van a conjugar verbos en third person, tercera persona, third person, he, she, it, estos deben ir, eh, el verbo, en esto, cuando se conjuga con estos tres pronombres, el verbo debe finalizar en S o en ES, ¿ok? En esos dos tipos, en S o en ES, en esos dos tipos de, mm, de artículo, de auxiliar. Entonces, por un lado, tenemos la ES, vamos a empezar con el segundo, con la ES. ¿Cuándo utilizamos la ES? Cuando el verbo termina en X, por ejemplo, fix, arreglar, entonces quedaría fixes. He fixes, she fixes, ¿vale? Cuando el verbo termina en Z, cuando termina en vocal, vowels, vocales. Cuando el verbo termina en SH, por ejemplo, wash, wash es lavar, he washes, ajá, y CH. Entonces tenemos watch, sería que he watches. Estos son los casos específicos en los que se utiliza la ES. Y podemos ponerlo acá abajo. Vamos a ponerlo en color rojo, en red. Perfecto. Por otro lado, ¿en qué casos utilizamos la S solita? Aquí, la S. Sencillo. En los demás verbos, o sea, me explico. Si el verbo no termina en X, Z, en vocales, SH o CH, se utiliza la S. Por ejemplo, drink. Drink, beber. Si vamos a decir beber, sería he drinks, por ejemplo, soda. Él bebe soda. He drinks soda. ¿Vale? En ese caso se utiliza la S. Vamos a ponerlo acá. Eh, Otros verbos, ¿vale? Igual lo podemos poner en rojo. Y bueno, podemos realizar la siguiente actividad. Ahora sí, ya que tenemos todos nuestros tiempos claros y nuestros auxiliares, vamos a ponerlo acá. Eso también lo podemos poner en rojo para diferenciarlo de lo demás. Perfecto. Entonces, ya teniendo nuestras estructuras claras y el tema ya visto, podemos entender un poquito más claro nuestro cuadro, ¿vale? Entender que I play, porque aquí cambia en plays, he plays, miren, aquí no termina ni en X, ni en SH, ni nada. Y por ende, el tema de las preguntas también lo vamos a ver de una vez. Las preguntas también cambian ese mismo negativo. Entonces ya no sería do you play soccer, sino sería does. Do, el que hemos visto, es un auxiliar, correcto, pero también es un verbo, es verbo hacer. Entonces, sino que en este caso lo usamos como auxiliar para saber en qué tiempo estamos hablando. Sin embargo, como nos dice la norma que los verbos cambian, entonces aquí en pregunta y en negativo, lo que va a cambiar es el auxiliar. Ya no va a ser do solito, sino va a ser esta palabrita, does, que se pronuncia das. ¿Ok? Please repeat. Das. Das.
Entonces, para preguntar es, ya no vamos a decir do you play, sino does he play soccer? ¿Él juega fútbol? Does he play soccer? Y igualmente las respuestas cambian. Yes, he does. O por otro lado, no, he doesn't. Please repeat. Doesn't. Doesn't. Entonces, por otro lado, por el lado de arriba tenemos, por el primer caso tenemos yes, he does. Please repeat. Yes, he does. Yes, he does. O por otro lado, no, he doesn't. No, he doesn't. ¿Ok? Asimismo, la parte negativa también va a cambiar. Miren, aquí algo curioso, lo que yo les decía, aquí ya no, digamos, no sé, la S o la S solita o la ES no se aplica acá al verbo play. De hecho, está acá en does, ¿ok? Está acá en el do, se utiliza acá. Asimismo, en negativo, sería he doesn't play soccer. He doesn't play soccer. Y bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Si necesitan tomar apuntes, por favor, o alguna captura de pantalla para que puedan tener sus apuntes a la mano, no hay ningún inconveniente. Yo me despido, chicos, y si necesitan de pronto tomar apuntes, pueden pausar el video, no hay ningún inconveniente. Hasta una próxima ocasión, vamos a dejar esto acá. Y eso ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Bye bye. See you later.